Bienvenidos a nuestro programa en la Divina Voluntad, en la nueva evangelización a través del Espíritu Divino. Como siempre damos primeramente las gracias a Dios, al Espíritu Divino, que a través de la nueva evangelización nos permite comunicarles a ustedes nuestra muy alegre noticia de la Divina Voluntad operante en la criatura en los escritos de Luisa Picarreta. Este es nuestro programa número 25. El amor quiere ser amado. Dios quiere ser conocido y reconocido en sus obras por su criatura. Dios quiere reconocerse en su criatura y quiere que la criatura se reconozca en Dios. Y aquí recuerdo un poquito lo que nos decías en el programa pasado, cuando Jesús le dice a Luisa: hija mía, estoy aquí dentro de ti. Si quieres reconocerte, ven en mí. Y dentro de mí, ven a reconocerte. Si vienes en mí a reconocerte, te pondrás en el orden, porque en mí encontrarás tu imagen hecha por mí y semejante a mí. Porque si te quieres reconocer dentro de ti, no te reconocerás en verdad, pues te faltará la luz divina y todas las cosas las encontrarás en desorden. Y el desorden que encontrarás será la miseria, la debilidad, las tinieblas, las pasiones y todo lo demás. Y Jesús le dice a Luisa: si tú supieras qué significa reconocerse mutuamente, para Dios el ser reconocido por su criatura es la gloria más grande, el amor más intenso que recibe, y pone a nuestra disposición todas sus obras para servirnos, abundándonos de todo lo que puede hacernos felices. Así es cuando el amor es amado. Y llega a tal exceso que para reconocerse en la criatura, se crea a sí mismo para reconocerse en ella y ser amado por ella con su mismo amor. Y en ese reconocernos mutuamente se forma la unidad. Así que, Salvador, ¿qué nos puedes decir sobre esta unidad? ¿Qué significa? Realmente mucho, pero vamos a empezar, si quieres, tratando de definir qué sería unidad en Dios. Sabemos que Dios es trino en personas, son tres personas en un solo Dios. Por lo tanto, tenemos que entender en esto que hay unidad en Dios, en la divinidad, aunque las personas son diferentes. ¿Sí? O sea, hay un Padre, hay un Hijo, hay un Espíritu Santo. El Padre no es el Hijo no es el Espíritu Santo, ni el Padre. Por lo tanto, podemos hablar no podemos hablar de unidad en las personas, porque son distintas, se diferencian totalmente una de la otra. Y en donde podemos hablar de unidad es en un solo Dios verdadero. O sea, tres personas en un solo Dios verdadero. O sea que la unidad estaría puesta en Dios. Si hablamos de unidad en Dios, también podemos definitivamente hablar de unidad en obras, porque las obras que están realizadas por Dios pertenecen tanto al Padre como al Hijo como al Espíritu Santo. O sea, también existe una unidad en sus obras, en el acto único de la divinidad. Si lo vemos entonces así en forma muy general, tenemos que entender, según lo que hemos ido viendo al transcurso de los programas, que esta unidad que se pone, se manifiesta en cuanto a vida, en cuanto a obras, es en la divina voluntad, porque es una sola voluntad la que está en los tres. Y ya habíamos mencionado que la voluntad
es el motor de Dios, es lo que mueve a Dios. O sea, es el que pone en movimiento todos los atributos divinos, y esos atributos divinos son los que conforman su vida. Por lo tanto, entonces estamos en la certeza de que la unidad en Dios está puesta, está formada prácticamente por su voluntad. ¿De acuerdo? Sí. En ese sentido, y lo quise empezar así, porque si recordamos las palabras de Jesús en la última cena, aquello de yo en ellos, tú en mí, para que ellos sean uno con nosotros como tú y yo somos uno. Entonces, esa unidad que Jesús está pidiendo al Padre, está logrando con toda su vida y con su sacrificio, nos está pidiendo que entremos en la unidad de su voluntad y por lo tanto compartiremos su vida y sus obras, que si tú lo recuerdas, pues es de lo que hemos estado hablando desde el primer programa. O sea, una unidad en cuanto a vida y en cuanto a obras. ¿De acuerdo? Sí. Bueno, si ya lo tenemos así, creo que esto nos debería de dar como escalofrío, porque el punto en donde Dios nos quiere es exactamente en esa medida, en tener la misma vida y las mismas obras. En persona, no, en persona somos diferentes. También no podemos hablar de unidad en cuanto a ser consubstanciales con ellos, eso sería una herejía, ¿no? Pero sí, en cuanto a lo que dijimos. Entonces ahora vamos a ver algunos capítulos y a comentarlos sobre lo que Jesús le va hablando a Luisa de lo que es la unidad. Y muy al principio de la obra, muy al principio de que Luisa está en este camino, Jesús en el año 1910 le habla acerca de la unidad suprema y le dice que la unidad suprema es cuando el alma llega a tal estrechez de unión con su voluntad que consume cualquier sombra de su querer, o sea, cualquier sombra de sus actos, de sus obras del hombre, ¿sí? De modo que no se discierne más cuál sea el querer divino y cuál el de la criatura. Y entonces Jesús le dice, así que mi querer es la vida de esta alma, de manera que cualquier cosa que dispongo, tanto sobre ella como sobre los demás, en todo está contenta. Cualquier cosa le parece conveniente para ella, la muerte, la vida, la cruz, la pobreza. Las mira todas como cosas suyas y que sirven para mantener su vida. Esto es muy, muy importante, Guille, porque si entendemos que todo lo que sucede a nuestro alrededor es voluntad de Dios, aunque fuera permisiva, pero es voluntad de Dios. Y si Dios lo permite, forzosamente debe ser para nuestro bien. Y entonces debemos entender que si es para mi bien, eso que Dios está queriendo definitivamente es lo mejor que nos puede suceder, aunque aparentemente sea algo que está en contra de nosotros mismos o de nuestra llamada felicidad. Entonces, por eso dice, la muerte, la vida, la cruz, la pobreza, cosas con las que hemos estado peleados desde siempre. Uh-huh. ¿Quién no en el momento de la muerte no se dispone a morir, sino, hace todo lo posible por rehuirla
rechaza la muerte. La cruz no se diga, o sea, no hay nadie que acepte realmente la cruz, que la acepte con gusto, con gozo, que acepte la pobreza. Todos estamos siempre en una lucha continua por salir de estas situaciones. Y sin embargo, Jesús dice que para el alma que realmente llega a esta unidad suprema, todas estas cosas, no importa cuál sea, las mira todas como cosas suyas y que sirven para mantener su vida. O sea, que sin la cruz, sin la pobreza, en caso de que ese sea lo que me toca a mí, yo no podría desarrollar mi vida. Y sin embargo nos pasamos pidiendo continuamente que se nos quite, o si no pidiendo, deseando, o luchando contra ello. Y luego continúa Jesús, dice, llega a tanto que aún los castigos no la asustan más, sino que en todo está contenta del querer divino. Tanto que le parece que si yo lo quiero, ella lo quiere. Y si ella lo quiere, el Señor lo hace. Yo hago lo que quiere ella y ella hace lo que quiero yo. Esto también creo que vale la pena aclararlo un poquito. Está Luisa al principio del capítulo, está hablando de los castigos y está hablando del por qué los castigos no disminuyen. Y entonces Jesús, aparte de estarle explicando esto de la unidad suprema, le va a decir algo que es una verdadera revelación, porque le está preparando el terreno para explicarle el por qué continúan los castigos sobre el mundo. Entonces, el día que el alma acepte lo que Dios quiere como si lo quisiera el alma, y si Dios quiere para mí pobreza, es que yo quiero ser pobre. El día que Dios disponga para mí una cruz, es que yo estoy queriendo y amando y deseando la cruz, que es al punto a donde debemos llegar. Este es el punto donde la consumación de la voluntad en la de Dios es llegar a lo que Él tantas veces ha pedido. Y se lo dice a Luisa con esas palabras. Dice, este es el último punto de la consumación de tu voluntad en la mía, que tantas veces te he pedido. Y que la obediencia y la caridad hacia el prójimo no te lo han permitido. Tanto que muchas veces yo he cedido ante ti en no castigar, pero tú no has cedido a mí. Como que cambia el giro, pero esto es lo que explicaba yo ahorita. Le va a decir el por qué no se han disminuido los castigos. Luisa, por el amor, por la caridad y por su oficio de alma víctima, se interpone siempre entre la justicia divina y las criaturas. Sobre todo al principio, te acordarás, en que continuamente está intercediendo por todos. Sí. O sea, a semejanza de Jesús. Bueno, esa intervención, ese ponerse en medio entre la justicia y la criatura, es un interferir con lo que la criatura merece, ¿sí? Y esto se lo han pedido los sacerdotes a ella, por eso le dice Jesús que la obediencia y la caridad hacia el prójimo, o sea, el amor al prójimo, no le ha permitido uniformarse con la voluntad de Dios. Y que por eso es que ella no ha querido, bueno, al no querer hacerlo, no se ha podido fundir totalmente con Jesús como él hubiera querido. Y que por eso se ve obligado a veces a castigar, pero quitando su presencia de Luisa. O sea, no yendo con Luisa,
para que no lo force a disminuir los castigos. Y luego le dice lo realmente importante, porque dice, si te tuviera conmigo, con mi voluntad en el acto de flagelar, tal vez habría disminuido el flagelo, porque no hay potencia mayor ni en el cielo ni en la tierra que un alma que en todo y por todo está consumada en mi voluntad. Esta llega a debilitarme y me desarma. Es interesante, parece una contradicción, pero creo que es una verdad que deberíamos de meditar perfectamente. Si yo me uno a la voluntad de Dios, llego a esa unidad, llego a esta unidad suprema que Jesús quiere conmigo. Si la justicia debe castigar, el alma debería de unirse a la justicia y queriendo hacer lo que la justicia hace. ¿De acuerdo? Sí. Y entonces, esa es la mayor fuerza que le podemos hacer a la divinidad, a Dios, para que ella perdone a las criaturas. Y es al contrario de lo que siempre hemos pensado. Jesús se tiene que ofrecer como víctima, claro, porque Jesús viene a redimirnos y viene a restituirnos todo lo perdido. Pero ahora el alma víctima y el alma que el alma víctima durante estos 2000 años ha servido como una repetición de la humanidad de Jesús, pues al no tener la unidad con la divina voluntad, no podía unirse en esta unión suprema que él quiere. Por lo tanto, tenía que interceder forzosamente como víctima. Pero ahora, cuando el alma posee la divina voluntad, ahora sí puede unirse en esta unidad y conformarse, uniformarse a la voluntad divina. Y entonces Dios, sin encontrar un alma que se interponga, pero encuentra un alma que está unida a Él y que eso ha sido lo que ha buscado durante toda la eternidad. Y entonces eso lo hará disminuir el rigor de los flagelos hacia toda la humanidad. Y aquí empezamos a ver la importancia, la magnitud de lo que significa que un alma se una, se conforme perfectamente a la divina voluntad. O sea, es la fuerza mayor que se le puede hacer a Dios. Y entonces Jesús le dice, esta es la unidad suprema, pero además está la unidad baja. Son palabras muy demostrativas, ¿no? Unidad suprema es unirse a su voluntad en todos sentidos. La unidad baja, en la cual el alma está resignada, pero no ve mis disposiciones como cosa suya, como vida suya, ni se hace feliz en ella, ni pierde su voluntad en la mía. Entonces, todo lo que es la resignación, todo lo que es aceptar la voluntad de Dios, aceptarla, pero sin tomarla como propia, sin quererla, sin gozarla, diría yo. Y gozarla me refiero, hay que gozar el dolor, no en forma de masoquismo, sino en forma de semejanza con Jesús. O sea, cada vez que nos venga una cruz en la vida, la que sea, debemos entender que es la parte que Jesús nos está participando de su vida para hacernos iguales a Él en el sufrimiento, que definitivo debemos ser iguales a Él en todo, no nada más en las cosas buenas. Así que deberíamos de tener esto como una premisa. Esa unidad a la que Dios nos llama es a uniformarnos totalmente a su voluntad. Bueno,
Ahora vamos a tratar de ir viendo un poquito más cómo es esta unidad. Y él le habla en muchas ocasiones a Luisa refiriéndose a la luz para darle un ejemplo de la unidad que él quiere. En alguna ocasión le dice que, bueno, está hablando con Luisa y entonces Luisa empieza a decir como era su costumbre. Dice, mi mente se perdía en el querer supremo y hacía cuanto más podía por hacer todos mis actos en la divina voluntad. Me sentía investida por una luz suprema y mis pequeños actos, en cuanto salían de mí, tomaban lugar en aquella luz y se convertían en luz. Y yo no podía ver ni el punto de la luz en el cual los había hecho, ni dónde encontrarlos. Solo veía que se habían incorporado en aquella luz interminable y no más. Quizá esto se pueda confundir un poco con el ejemplo que poníamos de la gota y el mar, ¿te acuerdas? Sí, sí. Y decíamos que la gota en el mar no pierde su individualidad. Y que aunque ya no la podemos ver, ya no la podemos localizar como gota, pero está integrada en el mar. Bueno, pero aquí, si te fijas lo que dice, es totalmente diferente. Porque aquí dice que se sentía investida por la luz suprema, pero sus actos, en cuanto ella los hacía, o sea que salían de ella, tomaban su lugar en aquella luz y se convertían en luz. O sea, aquí es un acto humano que por sí mismo su naturaleza no es de luz, sin embargo, hecho, puesto en la divina voluntad, en cuanto la criatura lo hace, en ese momento el acto se transforma, porque no es hecho por ella, sino es hecho por la divina voluntad que está en ella. Entonces el acto humano se transforma en luz y por lo tanto, como naturaleza de acto divino, se une, se integra, se funde en el acto único de Dios. Y por eso es que Luisa no puede ver ni el punto de la luz en el cual los había hecho, ni sabía por dónde encontrarlos. Solo veía que ya eran luz y sabía que en la luz estaban, pero ya no podría definir dónde. Claro, porque ya se unificó al acto único de Dios y aquí empezamos a participar de la unidad de obrar, de obras de Dios. Creo que son dos pequeñas palabras, convertían en luz, tres palabras. Se convertían en luz. No es se unían, sino se convertían, ¿sí? Dice, y a mí, o sea, Luisa, me resultaba imposible poder navegar en toda aquella luz inaccesible. Estar dentro de ella sí, pero atravesarla toda no le era dado a mi pequeñez. Y entonces Jesús, que está viendo todo esto, le empieza a decir, dice, hija mía, cómo es bello el obrar del alma en mi voluntad. Su acto se une al acto único de su Creador, que no conoce sucesión de actos, porque la luz eterna no es divisible. Y si se pudiera dividir lo que no puede ser, la parte dividida se volvería tinieblas. Así que el acto divino, siendo luz, de todo su obrar forma un solo acto. ¿Te das cuenta de lo que está diciendo Guille? Es inmenso. Si el acto de la criatura, hecho en la divina voluntad, se transforma en luz y se funde, se une, se unifica con el acto único de Dios,
Entonces ya no lo podemos encontrar como acto nuestro o como un acto aparte, ¿sí? Porque el acto de Dios no tiene sucesión de actos. O sea que si yo pudiera encontrar mi acto en este acto único de Dios, definitivamente no sería divino, porque sería divisible. Pero si no es divisible y no lo puedo encontrar, ¿qué quiere decir? Que el acto de la criatura es un acto hecho por Dios y que todos los actos de Dios son hechos por la criatura. ¿De acuerdo? Sí, sí, ¿Sí? sí. Si tú en un momento dado te unes al acto divino y haces cualquier acto en esta unidad, es una unidad que se mueve completa, total. Es un acto único de Dios donde se une todo lo que Dios ha hecho y eso es lo que estás haciendo tú. Pero al mismo tiempo lo que estás haciendo tú, como es vivificado por ese querer divino, por esa voluntad divina puesta en ti, es un acto que está haciendo Dios. O sea, aquí ya no hay división y se conforma perfectamente esa unidad que Él quiere. La unidad a la que podemos aspirar, que es como decíamos, la unidad de vida y la unidad de acto. ¿De acuerdo? Entonces, dice así que el acto divino, siendo luz de todo su obrar, incluido el obrar de la criatura, forma un solo acto. Por eso el alma, obrando en la luz de mi querer, se une a aquel acto único de su creador y toma lugar en el ámbito de la luz de la eternidad. Por eso no puedes verlos ni en la parte de la luz donde los has hecho, ni donde se encuentran, porque la luz eterna de Dios para la criatura es intrapasable y no se puede abarcar toda. Pero ten seguro que su acto está en aquella luz, el cual toma lugar en el pasado, en el presente y en el futuro. Qué palabras tan misteriosas realmente. Se entienden muy a la ligera, pero ¿qué quiere decir, Guille, que tu parpadeo, que tu paso, que tu bostezo tomen su lugar en la eternidad? ¿Qué querrá decir eso? O sea, ¿qué, qué, qué consecuencias podrá traer eso? Primero para Dios y segundo para la criatura. Para Dios el gozo infinito de ver realizada su obra. ¿Sí? Y ahora entendemos por qué puede disminuir todos los flagelos cuando un alma se conforma a esto, porque ahí ya tiene a su criatura con él desde toda la eternidad, porque el acto de la criatura se funde en ese acto único de Dios y encuentra a su criatura amándolo, adorándolo, alabándolo, desde que Dios es Dios y hasta que Dios sea Dios, o sea, siempre. Por lo tanto, ahora Dios se siente acompañado y aquellas palabras que ya habíamos mencionado en alguno de los programas, que le dice Dios a su amor, no quiero estar solo, hagamos a la criatura para que nos haga compañía, empiezan a tener ya una realización que no se había podido llevar a cabo hasta ahora que podemos acceder a la divina voluntad. Y esto también nos habla de esa potencia infinita de Dios, cómo después de haber esperado una eternidad, ahora resulta que después de tanto tiempo
ya no tenemos ¿cómo decirlo? Ya no tenemos que esperar más. Ya no es que estemos haciendo algo nuevo, sino que lo hemos hecho durante toda la eternidad. Resulta a veces complicado, ¿verdad? Sí, Tanto traspasar la idea que ponemos del tiempo. O sea, un Dios que desde toda la eternidad ha querido tener a una criatura y que ahora tú, después de quién sabe cuánto tiempo, no, pero desde que Dios deseó esto, Exacto. desde cuándo, quién sabe, o sea, desde toda la eternidad, y ahora que tú se lo das ahorita, ahora resulta que se extiende en toda la eternidad y Dios te ha tenido siempre con él. Así es, eso es maravilloso. Y que lo has amado desde toda la eternidad y Sí. que le puedes decir, Señor, te ofrezco mi amor igual que el tuyo eterno, sin principio y sin fin. ¿Sí? Entonces toma lugar el acto de la criatura en el ámbito de la luz de la eternidad. Dice, pero ten seguro que el acto está en aquella luz y el cual toma lugar en el pasado, en el presente y en el futuro. Por eso digo que el vivir en el querer supremo es la cosa más grande. Es el vivir vida divina. Cuando esto lo decimos y hablamos de vivir esta vida divina, Guille, generalmente nos queda tan a la ligera, tan superficialmente, que se nos pega como un dulcecito en la mente, pero hasta ahí llegamos. No alcanzamos a comprender exactamente lo que nos están diciendo. Pero con estas pequeñas explicaciones que nos va dando Jesús, vamos cobrando un poquito de vida, de mirada, de vista espiritual, para saber hasta dónde puede llegar la criatura hacia su Dios. Y podremos empezar a entender un poco el amor inmenso que Dios nos tiene. Ahora sí puedo comprender qué tanto me ama Dios, que me quiere con Él desde toda la eternidad, me quiere uniformar con Él. Entonces es el vivir vida divina. Y continúa Jesús, dice, el celestial creador, en cuanto ve al alma en su voluntad, la toma entre sus brazos y poniéndola en su seno, la hace obrar. Bueno, dice, el celestial creador, en cuanto ve al alma en su voluntad, la toma entre sus brazos y poniéndola en su seno, la hace obrar con sus mismas manos y con aquella potencia de aquel fiat con el cual fueron hechas todas las cosas. Hace descender sobre la criatura todos sus reflejos para darle la semejanza de su obrar. Otra vez, esto necesitamos repasarlo muy detenidamente. Guillermina quiere obrar en la divina voluntad. O sea, su intención tiene toda la buena disposición de hacerlo. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, simplemente que la divinidad toma a Guillermina, la pone la palabra en su seno, o sea, en su interior. Sabemos que estamos siempre dentro de él, ¿no? Pero aquí como que la hace más suya y la hace obrar con sus mismas manos. O sea que tu obra es obra de Dios, es prácticamente hecha con las manos de Dios. ¿Y cuáles son las manos de Dios, Guille? Tus manos. Exacto. Dice, y poniéndola en su seno, la hace obrar con sus mismas manos. O sea que las manos de Guillermina, que está obrando en la divina voluntad,
son las manos de Dios. Y la hace obrar con aquella potencia de aquel fiat con el cual fueron hechas todas las cosas. O sea que ahora el acto de Guillermina va a ser un acto tan potente como el mismo acto de Dios. Y para que se entienda, como el acto de Dios, por ejemplo, en la creación, esa potencia infinita de toda la divinidad, pero ahora puesto en el simple obrar de una criatura, para poder repetir todo el bien que aquel acto con esa potencia infinita puede hacer cuando obra. Y como es indivisible, como el acto como la luz divina no se puede dividir y va toda unida, si se mueve ese acto, esa luz en el mover de tus manos, o sea que es Dios quien mueve tus manos en sus propias manos, Ajá. está obrando todo, todo, todo lo que Dios puede obrar en toda la eternidad. Y esto nos da una leve idea de lo que significa hacer un acto en la divina voluntad. A veces se dice que un solo acto, por ejemplo, de Jesús, bastaría para hacer feliz a toda la corte celestial durante toda la eternidad. Claro, ahora ya empezamos a entender, porque un acto de Jesús en la unidad de la divina voluntad y en la unidad del querer divino abarca todo el obrar de Dios. ¿De acuerdo? Entonces, Sí. cada movimiento de Jesús era un paraíso de más. Así que, ¿qué será el cielo? ¿Quién sabe? O sea, realmente es ya prácticamente inimaginable. Pero ahora no es nada más los actos de Jesús, sino de cualquier criatura que haya vivido en la divina voluntad, no por la criatura, sino por la divina voluntad en esta unidad, haciendo unidad a la criatura. Todo el obrar de la criatura es obrar de la divina voluntad. Entonces cada acto de esa criatura repetirá, multiplicará toda esa infinitud de cielo, de felicidad, de bienes. Y ahora entendemos quién es la Virgen María. Ah, sí. Porque la Por Virgen... cierto, tenemos que apartar unos 10 programas para hablar de ella. Ahora en mayo. Ah, perfectísimo. Ay, Oh, pero está muy lejos. bueno, si no nos quitan el programa. No, pero sí, pero la Virgen María ahorita, en este momento, sale a la luz totalmente de quién es la Virgen María, porque ella vivió toda su vida en este ambiente de la divina voluntad. Ay, sí. Entonces ya podemos entender, si Ajá. un acto de Jesús no nos lo vamos a acabar en toda la eternidad, todos los actos de Jesús quizás no los lleguemos a abarcar nunca en toda la eternidad, pero todavía tenemos algo más, que es todos los actos de María, porque es la divina voluntad obrante en María. ¿De Sí, acuerdo? sí. Y por si nos parece poco, ahora tenemos todos los actos de Luisa, todos los actos hechos en la divina voluntad por Luisa, como es acto divino que participa de esta unidad, y esa unidad mueve todo el acto divino, entonces son actos nuevos de un mismo acto pasado. Se repite. Siempre se nos ha dicho que Dios siempre es nuevo, si lo has oído. Sí. O sea, nunca se repite. Bueno,
cada acto de criatura hecho en la divina voluntad, ya sea por Jesús, ya sea por María, ya sea por Luisa o sea por Guillermina, es un acto que es completo, que es total de Dios, pero al mismo tiempo nuevo, que al mismo tiempo tiene bienes nuevos, alegrías nuevas, felicidades nuevas, bienes, pero unos bienes divinos y a lo infinito. Bueno, pues entonces ya tenemos también esta parte de entender qué quiere decir unidad. Y entonces continúa Jesús y le dice, he ahí por qué el obrar de la criatura se vuelve luz y se une a aquel acto único de su Creador y se constituye gloria eterna y alabanza continua de su Creador. Entonces, queremos glorificar a Dios, queremos amarlo, queremos llegar a ser lo que Él siempre ha querido. Correcto, pues este es el camino. En otra ocasión está Luisa y escribe ella diciendo, estaba haciendo mis acostumbrados actos en el querer supremo y una luz inaccesible envolvía mi pequeño ser. Ya sabemos a qué luz se refiere, ¿verdad? Ajá. O sea, ahora ya sabemos que esta luz divina, o sea, dice, envolvía mi pequeño ser y haciéndome presentes todas las obras de mi Creador. Yo tenía un te amo por cada cosa creada, un movimiento por cada movimiento, una adoración y un gracias de reconocimiento por toda la creación. Sin embargo, comprendía que era la misma luz la que me suministraba aquel te amo por cada cosa, aquel movimiento, aquella adoración. Yo solo estaba en poder de la luz y ella me engrandecía, me empequeñecía y hacía de mi pequeñez lo que quería. ¿De qué manera tan sencilla, tan fácil, tan entendible nos está explicando el movimiento eterno de Dios? O sea, ella se ve envuelta en aquella luz y en esa luz se encuentra todo lo que Dios hace, todo lo que Dios ha hecho. Y también siente, sale de ella ese agradecimiento, ese amor hacia Dios, pero tiene conciencia clarísima de que no es de ella, sino que es suministrada por la misma divinidad, lo que está saliendo de ella para poder abarcar esa infinitud de las obras de Dios y poder poner el te amo en toda la eternidad y un te amo al modo divino. Entonces, también ella siente y percibe perfectamente que esa luz hace con ella lo que quería hacer. Y luego dice, ahora mientras me encontraba en este estado, yo estaba doliente porque no veía a mi dulce Jesús y pensaba entre mí, Jesús me ha dejado. Qué cosas, qué palabras tan curiosas, ¿no? Estando en esa inmensidad, estando en esa fundida en toda esa divinidad, y Luisa piensa que Jesús la ha dejado. Y luego dice, y en esta bendita luz, yo no sé hacia dónde volver mis pasos para encontrarlo. Entonces, creo que esto vale la pena también comentarlo, porque es algo que se nos presenta continuamente a nosotros, no con la claridad de Luisa, no con en la misma forma. Ella veía a Jesús, ella estaba acostumbrada a la presencia real de Jesús. Entonces, cuando se ve envuelta en esta luz, ya no lo puede ver. Lógico, para ella debe haber sido un sufrimiento inmenso
el perder de vista a Jesús. Pero creo que lo mismo nos pasa a nosotros, ¿no? Cuando generalmente hemos adquirido algún tipo de rutina devocional, hemos adquirido determinadas prácticas, determinadas formas de acercarnos a Dios donde nos sentimos realmente cerca de Él, donde sentimos que lo podemos tener, que lo podemos percibir, aunque sea con nuestro deseo. Y generalmente estamos muy habituados a hacerlo y llega al punto casi de ser como una droga, diría yo. Porque si no lo hacemos, si no recurrimos a esas actitudes o esas prácticas, nos sentimos muy mal, que es lo que sentía Luisa cuando no veía a Jesús. Y sin embargo, estamos queriendo vivir en la divina voluntad. Sabemos que tenemos la disposición, que queremos vivir en la divina voluntad. Sabemos, porque Jesús se lo dijo a Luisa, que estamos inmersos en él desde el momento de estar dispuestos. La divina voluntad nos toma, nos envuelve, nos empieza a formar y ella empieza a actuar en nosotros. Y entonces, si no recurrimos a esas prácticas, a esas costumbres, nos sentimos mal, aunque sabemos que estamos en la divina voluntad. Por eso digo que se puede equiparar a lo de Luisa, ¿no te parece? Sí, así como lo explicas. Y entonces Jesús le dice, hija mía, ¿por qué temes? Yo no te dejo. Más bien es el querer supremo que me eclipsa en ti. Y esto vamos a traspasarlo otra vez a esta persona que tiene, a nosotros mismos, que tenemos todas estas rutinas, estas fijaciones de modos de acercarnos a Dios. La luz de la divina voluntad nos envuelve, nos eclipsa todo lo demás. Y si por algo se me aleja algo de lo que era mi rutina, de lo que yo tenía que hacer, me siento mal, me siento intranquila o intranquilo. Y entonces podría decir lo mismo que Luisa decía. Ella decía, Jesús me ha dejado. Y aquí yo podría decir, es que ya no encuentro a Jesús en mi forma de acercarme, ya no lo siento, ya no tengo sensibilidad para Él. Bueno, entonces es el querer supremo que me eclipsa en ti. Así que podemos decir lo mismo, es esta luz de la divinidad que no me deja ver. La luz de mi voluntad es interminable, infinita, no se encuentran sus confines, ni dónde comienza ni dónde termina. En cambio, mi humanidad tiene sus confines, sus límites, y por eso, siendo mi humanidad más pequeña que mi eterna voluntad, yo quedo envuelto en ella y como eclipsado. Y mientras estoy contigo, doy el campo de acción a mi querer y gozo de su obrar divino en la pequeñez de tu alma. Si lo ponemos en Luisa, es totalmente entendible. La humanidad de Jesús es una humanidad creada, por lo tanto es finita. Y como finita, se pierde en la inmensidad de la divinidad, que sería el acto divino, la voluntad divina. Entonces Luisa, teniendo a toda la divinidad en ella, pero ahora ella se queja porque no ve a Jesús. Creo que en ella es entendible, ¿verdad? Uh-huh. En muchas ocasiones hemos dicho que nosotros debemos de perder incluso o dejar de perder de vista o dejar o renunciar a los mismos dones que Dios nos ha dado.
¿Por qué? Porque si lo sigo teniendo a la vista, difícilmente voy a percibir la luz inmensa que me está envolviendo, porque siempre voy a estar atado a la parte visible, a la parte según yo, que me corresponde. Para ser un poco más explícito, un carisma, un don del Espíritu Santo, una, no sé, una forma de acercarme a Dios, incluso una comunidad religiosa. O sea, que son maneras, son las maneras sensibles en que yo percibo a Dios en mí, de repente se me tienen que ocultar. Y si no se ocultan, si no logro perderlas de vista sin sentirme mal, quiere decir que la divinidad, que la luz de la divina voluntad no ha podido entrar porque le estoy poniendo un obstáculo. Yo solo estoy obstaculizando ese llenarme de la divinidad por estar aferrado a lo que yo supongo que es lo que me conviene. Sí se entiende esa similitud entre Luisa y nosotros, ¿verdad? Sí, sí, sí. O sea, si la humanidad de Jesús es más pequeña que la voluntad, que la divina voluntad, ¿qué será un carisma? ¿Qué será un don del Espíritu Santo? Nada, absolutamente nada en comparación con esto. Claro. ¿Sí? Y, sin embargo, o sea, Jesús se lo dice. O sea, siendo mi humanidad más pequeña que mi voluntad, yo quedo envuelto en ella. Entonces, tus carismas, Guille, tus atributos, tus dones, todo lo que Dios te haya dado, no es que lo pierdas, está incluido en lo más. Ajá. Pero necesitamos perderlos de vista para esto. Ahí está el les conviene que yo me vaya. Así es. Les conviene que yo me vaya a los apóstoles. Te conviene que yo me oculte a Luisa, porque en una ocasión le dice, es que debiendo ahora darte algo mayor que mi propia humanidad, me necesito ocultar para que te acostumbres, para que aprendas, para que percibas realmente la divinidad en ti. ¿Sí? Y una vez que logremos esto, entonces Jesús junto con nosotros va a gozar, a disfrutar del obrar de la criatura, pero en su voluntad. Y luego le dice algo a Luisa que también es conveniente entender. Dice, y una vez que está esto, preparo una nueva lección que darte para hacerte conocer siempre más las maravillas de mi querer. Entonces, ¿quieres conocer más de la divina voluntad? Y conocer no me refiero nada más a leer, sino al penetrar, al que se te descorra el velo, a que Jesús te diga, de acuerdo, te lo doy. Esto que estás leyendo, esto que estás sabiendo nuevo, ahora te lo doy, te lo paso como naturaleza a tu voluntad. Pero eso se logra siempre y cuando ya hayamos hecho lo anterior. Y lo anterior es esto, fundirnos en esta divina voluntad. Y por último, simplemente le dice, por eso cuando nadas en esta luz, en esta unidad con el divino querer, puedes estar segura de que estoy contigo. Más bien, hago contigo lo que haces tú. Y para darle todo el campo de acción a su voluntad, yo estoy en ti como escondido para gozarme sus frutos. Entonces, ese es el camino. Darle todo el campo de acción
a la divina voluntad y no querer interferir con el campo de acción de nuestras costumbres o de nuestras cosas que realizamos o disque aparentemente cosas santas, pero que le estamos interponiendo un obstáculo a la misma divinidad. Dice, la verdadera luz es inseparable, inseparable. Así que no hay pérdida, al contrario, es ganancia. Entonces le dice Jesús a Luisa, también el sol que está en la atmósfera tiene esta prerrogativa y posee la unidad de la luz. Tiene tan compactada la luz en su esfera que no pierde ni un átomo. Y a pesar de que no desciende a lo bajo, y a pesar de que desciende, a lo bajo, llenando de luz toda la tierra, la luz no se divide jamás. Es tan compacta en sí misma, unida, inseparable, que jamás pierde nada de su luz solar. Tan es verdad que expande sus rayos juntos, haciendo huir por todas partes de la tierra las tinieblas. Si la luz fuese divisible, desde hace mucho que se hubiera empobrecido de luz. ¿Sí? Así que el sol puede cantar victoria y posee toda su fuerza y todos sus efectos en la unidad de su luz. Y si la tierra recibe tantos admirables e innumerables efectos de poderse llamar al sol vida de la tierra, todo sucede por la unidad de la luz que posee, que desde hace tantos siglos no ha perdido ni siquiera un átomo de luz de los que Dios le confió. Bueno, es simplemente ejemplos del sol, ¿sí? Para darnos a entender un poquito mejor esto. En muchas ocasiones hemos hablado de los efectos que contiene el sol y ya sabemos que el sol, primero contiene la luz, y esta luz contiene los colores, la fecundidad, el sabor de los frutos, de las plantas, el color, el olor, etc. Si nosotros nos dejamos realmente imbuir en este ambiente, ya no obtendremos alguno de los dones que tiene el sol. Ya no obtendremos un color o ya no obtendremos un sabor o un olor, sino que nos dejaremos absorber y, como decía un poco más arriba, nos convertiremos en luz. Por lo tanto, la planta, la plantita o el fruto deja de ser planta, deja de ser fruto, pierde su naturaleza y adquiere la naturaleza de la luz. Y aquí está perfecto lo que decía Pedro, cuando decía que nos quiere dotar con su naturaleza divina. ¿Te acuerdas de aquella frase? Sí. Bueno, entonces el sol es el símbolo del eterno querer, ¿sí? Y le dice Jesús a Luisa, si este símbolo posee la unidad de la luz, mucho más mi voluntad, que no es símbolo, sino la realidad de la luz. Si tú has visto su inmensidad y que no solo se ve un globo de luz como en el sol, o sea, la inmensidad de la luz divina, sino una vastedad inmensa, la cual el ojo humano no puede llegar a ver ni dónde comienza ni dónde termina. Sin embargo, esta interminabilidad de luz es un acto solo del eterno querer. Es tan complicado a veces el poder entender que todo el obrar de Dios es un solo acto, Guille. Sí. Que no hay sucesión de actos. Por lo tanto, todo lo que es Dios, toda la concepción que podamos tener nosotros de Dios, está encerrada en ese acto único. No importa el tiempo que pase, siempre será
estará encerrado en ese mismo acto. Si lográramos realmente penetrar, entrar en este acto único, ¿qué veríamos, Guille? Veríamos un Dios desde la generación del verbo, o sea, se supone que es, que se me permita decirlo, el principio de Dios, aunque sabemos que Dios no tiene principio. Pero para entendernos, estaríamos viendo el punto de partida de esa generación eterna y de esa procedencia del Espíritu Santo y hasta el final de la eternidad, que por el mismo nombre no tiene final. Y todo lo que aparentemente ha sucedido, Dios ha hecho, Dios ha actuado en nuestra vida, todo puesto en un solo acto. Entonces, la pregunta sería la siguiente: ¿qué preferiríamos, Guille? ¿Hacer un acto grande a lo humano? ¿Hacer un acto enorme hacia el prójimo, de ayuda, de caridad, de predicación, de conversiones, en fin, tantas cosas que se nos pudieran ocurrir? ¿O dejar que este acto único de Dios obre en nosotros? Bueno, creo que lo segundo. Bueno, en esa medida, en la medida que nos hagamos este cuestionamiento, es en la medida que sabremos aquilatar exactamente qué nos conviene hacer y a qué clase de santidad o a qué clase de acción debemos recurrir. Y sobre todo, la pregunta que siempre nos debemos cuestionar es: ¿qué le doy a Dios? Estamos muy acostumbrados a decir, bueno, ¿qué obtengo yo? Ahora vamos a cambiar un poquito y vamos a decir, bueno, ¿qué obtiene Dios? ¿Qué le puedo dar a Dios? Y en esa medida entenderemos que todo lo que podamos hacer desde nuestra forma de ser, de nuestra forma de pensar o de actuar, realmente es nada comparado con lo que Dios puede darse a sí mismo. Simplemente mi acto es finito, empieza hoy y termina mañana. El acto de Dios no empezó nunca ni termina nunca. Mi amor empieza hoy. El de Dios nunca ha comenzado, ha sido siempre y será siempre. Entonces, forzosamente debemos cambiar nuestra perspectiva. Lo malo es que siempre nos vamos con la idea de individualidad y queriendo, hasta donde me sea posible, entenderlo desde mí. Y eso es lo que lo que nos estorba para poder llegar rápidamente a abandonarnos en la divina voluntad. Te comentaba yo un día que el abandono se lleva a cabo abandonándose. ¿Te acuerdas? Sí. O sea, en la medida que yo pienso cómo abandonarme, es en la medida en la que me estoy poniendo obstáculos para hacerlo. Por eso es que el abandono debe ser abandonándome. Y este abandonándome quiere decir penetrar en esta luz infinita de Dios. Quiere decir tomar parte en este acto único de Dios, porque ya no pertenezco a mí, sino ahora le pertenezco a Él. ¿De acuerdo? Entonces, le dice Jesús a Luisa, dice, mira, la unidad de esta luz de mi voluntad, que está en el centro de las tres divinas personas, está ya fijada en ti. Así que una es la luz y el acto, una es la voluntad. Ahora, mientras hagas tus actos en esta unidad, están ya incorporados a aquel acto solo del centro de las tres divinas personas.
y la divinidad está ya contigo para hacer lo que haces tú. La Mamá Celestial, los santos y ángeles y toda la creación, todos en coro repiten tu acto y sienten los efectos de la voluntad suprema. Creo que la única frase es la que el mismo Jesús le dice a Luisa. Mira, escucha el prodigio nunca visto de aquel acto solo que llena cielo y tierra, y que la misma Trinidad, unificándose con la criatura, se pone como primer acto del acto de ella. En muchas ocasiones hemos oído, y cuando menos yo lo he oído de personas, que dicen que el vivir en la divina voluntad es tan grande como que Dios te tenga en el centro de la Trinidad. ¿Sí lo has oído? ¿No? Ah, bueno. O sea, y lo dan como algo maravilloso. Y así es. Imagínate estar en el centro de la Trinidad. Bueno, pero eso no es nada. Si te fijaste lo que dijo aquí, es la Trinidad en el centro tuyo para desde ahí actuar con exactamente igual que actúa desde el cielo. Ahora tú te pones en el punto de ser el centro de la Trinidad. ¿Sí? Y la misma Trinidad se unifica contigo. Ya no vives con ellos. Ya no vives con ellos, sino te unificas con ellos. Ahora ya no tienes que esperar a que Dios te ame. Estás viviendo en el amor de Dios. Ya no tienes que esperar que Dios te diga te amo. Es el amor continuo de Dios. Lo tienes como tuyo y de ti sale. Cuando Dios le dice a una criatura te amo, ese te amo sale a través de ti. Recibes el amor que Dios tiene por toda la humanidad. Recibes el amor y la potencia de Dios que Dios ha manifestado en todas sus obras. Recibes todo el obrar de Dios como tuyo y con todos los efectos que eso contiene. O sea que todos los bienes de toda la creación primero están en ti y de ti salen, porque vives unificada en el centro de la Trinidad. O sea, definitivamente es algo que yo no encuentro palabras realmente para poderlo expresar, pero es algo tan grande que no hay bien que pueda comparársele. O sea, no hay nada que pudiera ni remotamente decir esto podría ser algo igual. ¿De acuerdo? Pues sí, como decía San Pablo, ni ojo vio, ni oído escuchó, ni mente imaginó. Así y es. eso realmente, pues esta frase de que nosotros fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios, bueno, del verbo encarnado, de repente se nos queda ya, bueno, prefiero hablar de mi persona, ¿no? De que antes, cuando yo no había leído estos escritos de Luisa, pues yo tenía esa frase como compuesta y listo, ¿no? O sea, no te pones a pensar en qué significa. La imagen, pues sí, te la puedes imaginar, una imagen por fuera, lo que se ve, pero la semejanza con el verbo encarnado en su vida interior, su vida divina, pues nunca te metes a pensar qué cosa sea eso. Lo tienes aprendida desde el catecismo y listo. Pero pues es la finalidad con la que Dios quiso crear a su criatura, justamente que su verbo no se sintiera solo entre seres de semejante
gracias a Él. Y con todo esto que nos has venido compartiendo, Salvador, de ir conociendo a Dios y últimamente de que Dios quiere que nos reconozcamos en Él para encontrarlo a Él. Y con todo lo que nos has venido compartiendo, de veras es maravilloso para que pues cada momento, cada vez que escuchemos esto, cada programa, porque de veras no seamos los mismos de ayer. Bueno, pues eso sería fabuloso. Pues sí, una propuesta, porque no puedes, después de escuchar todo esto, de acercarte a la bondad infinita, la generosidad infinita, la ternura infinita de Dios, pues no puedes hacer como que no pasa nada. No puedes hacer como que Dios te habla. Sí, no puede ser. Algo tiene que cambiar de tu vida. Así es. Se tiene que quedar todo esto, como tú dices, no es un modo de hablar, sino que pues es la misma verdad la que está hablando. Así es. Y bueno, aquí está esa disposición, ese abandono de hacernos como niños, de despojarnos de nuestras cosas, como hemos dicho ahorita, y dejarnos llenar por el todo que quiere llenarnos, ¿no? Exacto. Y algo que es con lo que valdría la pena el cerrar el programa, Sí. porque siempre, en varias ocasiones ya lo he mencionado, pero siempre estamos con la idea de adorar a Dios. Y adorar a Dios, y hemos dicho en muchas ocasiones que la verdadera adoración a Dios es una repetición de obras. Sí. Jesús le dice a Luisa que la Virgen hacía un acto de adoración profunda, o sea, de repetir las obras de Dios. Bueno, pero aquí, al cerrar este capítulo, Jesús también se lo dice y creo que vale la pena seguirlo leyendo. Dice, cada acto, para ser bueno y santo, su principio debe venir de Dios. Y he aquí que el alma que vive en mi querer, en la unidad de esta luz, su adoración, su amor, su movimiento y todo lo que pueda hacer comienza en la Trinidad Divina. Así que recibe el principio de sus actos de Dios mismo. Y he aquí que su adoración, su amor, su movimiento es la misma adoración que tienen entre ellas las tres divinas personas y el mismo amor recíproco que reina entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Híjole, vamos a ver. Las tres divinas personas tienen adoración entre ellas. A nuestro modo de interpretar el lenguaje, eso suena muy raro. Es como si dijéramos el Padre adora al Hijo y el Hijo adora al Padre y el Espíritu Santo adora al Padre y al Hijo, ¿verdad? Sí. Pero al modo divino, donde adoración es igualdad de obras, repetir las mismas obras, ahora sí lo entendemos. Ay, muy claramente. Porque ahora sí, siendo la misma divinidad quien obra en el Padre, quien obra en el Hijo, quien obra en el Espíritu Santo, ahora es la misma divinidad que obra en nosotros. Por lo tanto, la adoración que tienen entre ellos, la igualdad de obras, ahora es igualdad mía. Por eso es que estamos puestos en ese punto de unidad de vida, unidad de obra. Y queremos adorar a Dios, repitamos su vida. Repite su vida para que puedas decir, realmente adoro a Dios. Bueno, y luego el amor que tenemos es el mismo amor recíproco que reina entre ellos.
¿Y cuál es el amor del Padre, Guille? La generación del Verbo. Sí. ¿Y cuál es el amor del Verbo? La procedencia del Espíritu Santo. Con ese mismo amor, que los tres, ese amor de ellos, se manifiesta en el exterior como ¿qué? Como la creación. Se manifiesta como la redención y se manifiesta como la santificación. Así que ahora sabemos con qué amor lo podemos amar. Y ya por último, para terminar, perdón que me extienda un poquito, el mismo amor recíproco que reina entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, que es este, y su movimiento de la criatura, es aquel movimiento eterno que jamás cesa y que da movimiento a todos. Y todo esto lo consigue la unidad de la luz divina. Y entonces lo que hace Dios hace el alma y lo que hace el alma hace Dios. Punto. Dios por virtud propia y el alma en virtud de la unidad de la luz que la envuelve. Nos vemos. Pues sí, es maravilloso. De verdad, sí, yo pienso que este tema puede continuar, ¿no? Entonces está de mucho provecho, como yo te lo repito, Salvador, de mucho provecho para quienes nos escuchan, para quienes participamos aquí, y sobre todo, pues de provecho para Dios. No sé si estoy diciendo una tontería. No. Así es exactamente. Es provecho para Dios porque gracias a esto las criaturas, las que oigan y las dispuestas, lo pueden realizar. Así es. ¿Perdón? No, y si lo pueden realizar, quiere decir que Dios va a conseguir lo que ha querido desde toda la eternidad. Dios quiere ser amado, ámalo, ámenlo, pero ámenlo como merece ser amado. Con su propio amor. Así es. Ay, querido Salvador, muchísimas gracias como siempre. De verdad, igual, el primero que te lo agradece es Jesús, ¿eh? Estamos seguras de eso. Bueno. Y bueno, pues muchísimas gracias. Continuamos con estos programas tan interesantes, tan maravillosos. No encuentro otro adjetivo. Y nos vemos, nos oímos, si Dios quiere, la próxima semana. Gracias a ti, Salvador. Y nos despedimos. Dios nos bendiga. Hasta luego, Guilla. Hasta luego a todos.